Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Gracias a usted que se sienta, o no sé qué estará haciendo, pero digo, se sienta metafóricamente en esta banca a escuchar este podcast. Este podcast que es una historia de vida de Yolanda Inés Archila Guío. Importante que escuche los anteriores podcasts, ya este es el cuarto, y habla de una vida que ha tenido tanto sub y bajas como muchas otras, por supuesto, pero que justamente antes de entrar a micrófonos nos hablábamos de la necesidad que tenemos muchos seres, y es casi que humano, juzgar, criticar y decir, pero usted ¿por qué no hizo esto de esta manera? ¿O por qué no se fue por este lado? ¿O usted sí se defendió? ¿Es que a usted le gustaba? ¿Es que...? Justificando maltratos, dolores, digamos que momentos de oscuridad en la vida de la otra persona, sintiéndose dueño, dueña de saber la mejor opción de vivir la vida del otro. Así que por eso Banca del Parque Radio opta por estos podcasts para humanizar a quienes nos escuchan y también para contar nuestra historia, la importancia de escucharnos y de escuchar esta historia que se refleja en muchas de las personas que nos rodean y tal vez no lo sabemos. Como les decíamos en anteriores podcasts, una boyacense muy sonriente, llena de energía, de vitalidad, odontóloga, graduada en la Universidad Nacional de Colombia con mucho honor. Nos habla de su hijo Hanner, es la quinta de 14 hermanos y la mamá Victoria se va pronto, pero siempre están sintiendo todos que, digamos que los está cuidando, los está apoyando desde otras esencias, otros planos, y qué interesante poder hablar sobre esos momentos superados en los que tal vez no está esa persona que amamos, pero sentimos que se lo entregamos a esa persona, le entregamos esa honra de haber cumplido lo que de alguna manera le prometimos estando en vida o no. Y hoy justamente llegamos a un punto importante porque Yoli, nos estabas contando, y bien llegada a la banca de nuevo. Gracias, muchas gracias. Nos estabas contando que ya se sale bachiller y empiezas a buscar universidad, y ese iba a ser otro rigor con la pareja que tenías, con el esposo que tenías, que por cierto también Yoli me comentaba pues que también había como cierta incomodidad en que algunas personas podrían llegar a opinar de esta u otra manera de los comportamientos pues que tiene cada mujer o cada persona, y me siento tan en la necesidad de poder exigir su total comprensión de la humanidad, de lo humano que se hace para sobrevivir. Que alguien esté muriendo y usted necesite salvarlo, así tal cual. Usted necesita salvarse también de muchos momentos y lo hace de la manera que puede. Así que gracias por escucharnos en este podcast de la manera más neutral, tranquila y reflexiva. Este momento de la Universidad Nacional, cierran la Universidad Distrital, es una señal del universo diciendo, bueno, ¿usted va a hacer lo que quiere o qué? Y llegas a la Universidad Nacional, ya no llorando después de que pasa el bus, sino que llegas frente a la Universidad Nacional y te presentas al examen. Sí, así es. Yo siempre quise estudiar en la Nacional, pero sabía que entrar no era nada fácil. Se tenía que presentar los exámenes de admisión, que son muy rigurosos porque se escogen las mejores personas que saquen los mejores puntajes en las pruebas, y se presentan muchas personas, miles de personas. Entonces no es fácil adquirir un cupo. Más sin embargo, yo dije, me voy a enfrentar, voy a hacerlo. Después de que se cierra la distrital, esperé un año casi y no la abrieron, y yo en mi casa, yo me sentía muy mal. Todas las mañanas me levantaba y decía, esto no tiene sentido. Yo tengo que estudiar, pero presentarme en la Nacional. Y en el primer semestre que tuve la oportunidad, no lo evadí por la angustia de no pasar, tal vez porque yo pensaba ser muy mala perdedora. Pero entonces ya en la segunda oportunidad me presento. Y ya no me presento a las matemáticas, que era lo que a mí me gustaba. También me gustaba la odontología. Me parecía que era una carrera muy humana, donde yo podía prestar muchos servicios, que me es fácil ser
cariñosa, bondadosa, amorosa con las personas enfermas. Entonces yo decía, yo creo que desde este punto voy a poder hacer algo especial. Además, puedo trabajar sin un horario estricto, que era lo que a veces es un impedimento en un hogar, que uno tenga un horario de salir 8 en punto y llegar a las 7 de la noche. Entonces yo pensaba desde ese punto de vista que me iba a ir bien. Y efectivamente me presento a la Nacional y paso de primera vez, porque conocía a muchas personas, compañeros de la distrital, que se habían presentado 4 o 5 veces y no pasaban. Entonces yo no sé si mi Dios me estaba cuidando, mi mamá me estaba cuidando y yo puse lo mejor de mí para que me fuera bien en el examen y he pasado. Pero todo esto lo hacía a escondidas del esposo, para que el día que tuviera que entrar ya le iba a contar o a discutir o lo que se presentara. Y así fue como llega el día de 1980 y me toca entrar y yo le cuento a él y él de inmediato pegándome y yo le dije mirándolo a los ojos, a mucha gente le pegan porque no estudia y yo que quiero estudiar me está pegando. Prefiero morir de una golpiza a no estudiar. Nunca me voy a vencer, jamás. Y si lo quiere intentar, ni me defiendo ni nada, pero voy a estudiar. Y le dije, ¿y si usted me encierra en la casa? Porque ya me había intentado encerrar varias veces. La casa tenía una terraza. Me escapo por la terraza y me voy a estudiar. Y llego por la tarde acá. Y él lo que le tenía era como mucho pena al que dirán. Entonces, porque los vecinos no se dieran cuenta que esa mujer se iba a saltar por las terrazas, entonces pues no me volvió a encerrar. Pero me decía en muchas oportunidades cuando estaba muy bravo, me decía, y cuando llegue las va a tener conmigo. Y yo llegaba igual esperando lo que me iba a suceder y sucedía, pero yo dije, no dejo de estudiar. Y así fui estudiando, fui muy juiciosa en la universidad, nunca perdí una materia, a pesar de todo lo que yo tenía que era llevar una casa, hacer el mercado, hacerle, ahí ya cuando vivía en Bogotá, pues la suegra vivía en Sopó, entonces tocaba ir a hacerle el mercado a la suegra, cosas así. Él siempre me ponía tareas donde se me dificultara a mí más estudiar, pero yo las hacía. No importaba mantener la casa perfecta porque llegaba a revisarla todos los días, las camas cómo están tendidas, se limpió el polvo, todo. Entonces pues yo procuraba hacer absolutamente todo, casi se puede decir que no dormía porque uno se tenía que acostar a la hora que él dijera, 10:30, 11 de la noche, y yo tenía un reloj en ese momento que era de darle cuerda y solo le daba un puntico a la cuerda para que a la 1 de la mañana yo lo sentía y me levantaba a estudiar. O sea, en el día, en la casa yo no estudiaba, solamente estudiaba de noche, a la madrugada. Salía pasitico de la habitación y me iba a estudiar y a hacer los trabajos, lo que tuviera que hacer. Y siempre me fue muy bien, nunca perdí una materia y así seguía adelante con miles de dificultades. Sería muy cansón contarles todo lo que tuve que sufrir, llegar con los ojos negros a la universidad. Esto sí se los quiero contar. Como yo era una niña en el pueblo, digamos, entre comillas, consentida, puesto que mi papá tenía sus medios, entonces pues yo ya no tenía esos medios, no me podía vestir como me vestía en el pueblo y me tocaba vestirme, pues para mí en ese momento pues era vestirme regular. Y entonces yo me hice a una amiga muy querida y le conté mi verdad, mi situación, le conté todo y le dije a ella, yo quisiera que cuando en la universidad, que es tan grande y que estudia tanta gente de Boyacá y de mi pueblo y que me conocen, entonces yo le voy a pedir el favor que cuando yo los vea me hago la que yo no soy, la que yo no los conozco, la que miro para otro lado o que me devuelvo y no me vaya a preguntar nunca nada porque seguramente son personas conocidas y yo no quisiera entablar y tener que darle a nadie explicaciones de nada. Entonces todos los días era un problema en la casa o sí con la gente de mi pueblo. Sí, con los paisanos. Porque era muy creída, digamos así, en mi pueblo y entonces ellos ya sabían y dirían, bueno, mira, pues está donde está lo que está haciendo, pero nunca me vencí.
No, claro, y es que se vuelve también pregunta obligada, es ¿qué dicen en ese pueblo? ¿Qué pasaba con el papá? Papá que dijo, pues se fue esta muchacha de casa y no supe más de ella, porque para mí, pues por supuesto, no me lo preguntas, digo que qué orgullo tan bonito, qué dignidad tan bonita, verte estudiando, ver a una mujer estudiando. Sí, pues al principio yo volvía cada año al pueblo por lo de la misa del aniversario de mi mamá, porque todo sería, pues, pena, miedo, angustia, enfrentar tal vez cosas raras, pero ir a la misa anualmente del aniversario, eso no tenía ninguna disculpa. Y pues todos estábamos en la misma situación y mi papá pues alegre de vernos que todos íbamos a la misa del aniversario y él desde luego pues bravo y no bravo. Bravo porque además no me preguntaba mucho, ni yo le contaba mucho. Siempre yo lo tuve muy presente que nunca se iban a enterar por mí, por mi boca, mi papá ni mis hermanos, lo mal que yo la estaba pasando. Porque era muy probable que mi papá, así fuera que yo la hubiese desobedecido, iría, digamos, como a pedirle cuentas a ese señor y tal vez hubiese una tragedia. Y yo misma pensaba, ¿cómo puedo meter a mi papá, y que muy seguramente lleva a mis hermanos mayores, que no fueron sacerdotes, porque ya le conté que mi papá quería 3 sacerdotes y todos estuvieron en seminarios, pero ninguno fue sacerdote, ninguno. Entonces yo decía de mis hermanos, ellos todos en la casa se fueron casando como muy jovencitos para evadir la situación, no sé. Entonces yo decía, es posible que mi papá los obligue a ir a enfrentar a ese hombre y que él mismo lo enfrente y que eso puede ser un peligro. Entonces yo nunca me quejé, yo siempre me llevaba lo mejor que podía, como les he dicho, sabía coser, me hacía baticas, cositas bonitas para ir a mi pueblo, que me vieran mejorcita y bueno, pero iba cada año, nada más iba a la misa. Hablábamos de Hanner, que en clase te acompañaba, y me pareció muy curioso también que pues se pronuncie en muchos espacios que las mamás puedan llevar a sus hijos a los espacios de la universidad. ¿En la universidad se daba esto con tranquilidad? ¿Había algún tipo de restricción? No había ningún tipo que yo lo supiera. Nunca me pregunté si me iban a decir algo por el hijo, pero desde que yo empiezo a estudiar después de la distrital, empiezo a llevarlo a diario conmigo, a llevarle la lonchera para que almorzara y estar siempre conmigo. Entonces el edificio donde yo estudié era de 4 pisos, el niño se adaptó rápido así a la universidad, yo lo dejaba con tranquilidad, nunca pensé que le fuera a pasar nada. En esos tiempos uno no cuidaba tanto a un niño, era la verdad, y lo dejaba fuera cuando él no entraba a clases conmigo, porque muchas veces él entraba a las clases, me pedía que le dejara el espacio para el dibujito que había que hacer, a él le gustaba que yo le explicara cuando él no entendía cositas, sobre todo de los dibujitos, y entonces yo le enseñaba y le mostraba y él era feliz, llevaba juguetes también, y cuando no entraba a clase por alguna circunstancia, sobre todo laboratorios, cosas donde un niño no puede entrar, si es a las clases magistrales sí se podía entrar, y entonces él se quedaba jugando afuera y a veces dejaba los jugueticos por ahí, y cuando uno salía de clase la gente ya lo conocía, ya sabían que yo era la mamá, si yo nunca me hubiera presentado como mamá del niño, entonces me decían, su hijo está en tal parte, cuando salía de un salón, su hijo está en otra parte, y así, en fin, hasta lo cuidaban allá mismo. Los compañeros de la universidad lo cuidaban. Fue un espacio que creo que él también disfrutó y lo recuerda muchísimo, lo recuerda siempre. Bueno, ya Hanner, ¿qué edad tenía acompañándote en la universidad? Cuando yo entro inicialmente tiene 5 años y luego ya al siguiente año, el 81, 6 años, y había un colegio para los hijos de los profesores dentro de la universidad. Había el colegio de la sección primaria y también de bachillerato. Y pues yo dije, lo voy a meter. Hice todos mis papeles y lo metí allá y estudió primero, segundo de primaria y la mitad de tercero. Además yo lo metí al conservatorio para que estudiara algo de música, pero desafortunadamente el conservatorio quedaba a la entrada de la universidad, muy cerca a la entrada de la universidad, por la carrera 30 con calle 45, y el niño, como allá habían muchas revueltas, allá se presentaban de verdad con mucha frecuencia choques contra los policías y cosas, el niño aprendió en ese espacio porque yo estaba en mi clase, él estaba en el conservatorio en la tarde y luego él salía cuando empezaban los muchachos a gritar y aprendió que esto, que lo otro, y él era feliz
feliz haciendo, y me decía a veces, mamá, y les ayudé a buscar las piedras y yo se las llevaba. Y yo, pues por Dios, niño. Hasta que en cuarto primaria, a la mitad de año, tuve que sacarlo porque no era un medio para él, no era el medio. Yo ya me di cuenta que había aprendido, digamos, de las pedreas. Además, en la Universidad Nacional es una universidad donde la gente tiene la palabra. Puede decir, este profesor sabe, no sabe. Puede decir, no es que uno no tenga derecho a exigir una buena educación, porque hay estudiantes que a veces sabían más que un profesor que no se desenvolvía en un tema y para uno era importante. En ese momento yo estudiaba odontología y medicina al tiempo, los dos carreras estudiamos en los mismos salones. Entonces él aprendió eso, que se vetaban los profesores. Entonces aprendió que si ese profesor como que no sabe, esto hay que vetarlo. Vetarlo es, no lo aceptamos, queremos que sea alguien que sepa realmente. Bueno, por eso lo tuve que sacar de ahí y colocarlo en un colegio parroquial. Y con el paso de los años el niño me dice, mamá, lo peor que tú pudiste haber hecho fue pasarme a un colegio parroquial donde yo no podía ni hablar, no podía decir nada. Me tocaba y bueno, pero ahí hizo mitad de cuarto y quinto de primaria. Yo otra vez insisto, bueno, en casa, como ya estabas educando a Hanner, ¿cómo evitabas? Porque hay que decirlo, por supuesto, el tema del ejemplo es fundamental para la educación en casa. Por favor, ¿lo corroboras? Sí, o sí. ¿Lo confirmas o no? Sí, como sí, madre. sí. Entonces, ¿qué sucedía al ver a este padre? Golpeador, grosero. Era difícil. Yo le hablaba mucho al niño, yo le hablaba muchísimo y le decía que él era así y que la mayor parte de los hombres eran así, porque tenían que ser bravos. Y yo le decía, mi papá fue bravo, desde luego no en la misma medida, pero pues yo tenía que mostrarle a él que eso era como algo como normal y que uno tenía que ser más bien, decía, no pelees con él, no, como decimos nosotros, no le saques la piedra con detalles que a él no le gustan. Entonces simplemente hacer lo que a él le guste que haga. Y sobre todo yo le enseñé, sí, siempre lo enseñé, le hablaba del papá, de la dificultad del trabajo, pero que nosotros sí teníamos que estudiar. Y él se acostumbró desde niño que estudiaba la mamá y estudiaba el niño. Entonces nosotros tenemos que estudiar porque el día de mañana también tenemos que tener un empleo mucho mejor pago que el del papá, porque por eso es que vive muchas veces bravo, le decía yo. No era el motivo, pero yo tenía que justificarlo. Entonces vamos a estudiar los dos, yo tengo que salir adelante, yo tengo que ayudarle al papá. Y él le decía, tú vas a estudiar también para que el día de mañana cuando tengas una familia no vayas a ser igual que el papá, porque vas a ganar mucha plata seguramente y vas a ser un buen papá. Eso era lo que yo siempre le decía, que tenía él que aprender. Le enseñé muchas cosas de niño, muchas, y él era muy obediente. Nos la llevábamos, éramos como amigos, unos amigos que hablan de temas, de muchos temas, incluso, por ejemplo, la parte de la sexualidad. Como él estudiaba conmigo en la universidad y yo veía odontología, pero al tiempo estudiaba medicina, entonces fue muy fácil porque él iba a algunas clases y yo le explicaba después porque él me pedía, y el libro y la gráfica y el dibujo y todo me lo pedía que se lo explicara bien. Entonces para mí fue como muy fácil enseñarle cosas e irle como diciendo, pero tú cuando estés más grande vas a ser mucho mejor que tu papá porque él no tuvo la oportunidad de estudiar todo esto. Entonces vas a ser mejor padre, le vas a explicar mejor a los hijos, cosas así. Y él, sí, mami, sí, mamá, tranquila, yo voy a tenerlo muy presente. Entonces no fue difícil a mí enseñarle al hijo la docilidad que él tenía y la posibilidad que yo tenía de educarlo. Ahí empieza también la aventura de la Universidad Nacional y lo que puede venir después. Lo hablábamos fuera de micrófonos y es siempre, pues no con una ansiedad del futuro, pero sí pensándonos un poco más en qué viene después de esto, qué quiero. Después de terminarlo, ¿no? Te gradúas, ¿qué viene? Pero bueno, esa pregunta ya va. ¿Te gradúas?
Sí, gracias a Dios. Con los semestres indicados, desde luego en la universidad hay muchos paros y se alarga un poco más la carrera, pero sin perder ninguna materia. En los momentos indicados me he graduado con muchas dificultades, demasiadas dificultades por todo. Además, yo me ayudaba cosiendo, les he dicho, entonces yo cosía. Entre otras, en la universidad nos pedían un uniforme de bata blanca, gorro y tapabocas de tela en ese momento. Entonces, pues yo lo sabía hacer, entonces me puse y los hice. Y la compañerita que me conseguí, ella era la que los vendía porque yo no era capaz de ofrecerlos. Entonces yo hacía la talla S, la M, la L, para mujeres y para hombres. Y ella los ayudaba a vender y los hacía sobre medidas, muchas veces sobre medidas. Y vendía mis tapabocas, vendía guantes, porque nosotros usábamos mucho los guantes, cosas así. Y me ayudaba muchísimo económicamente. Y otra cosa que tuve económica fue la ayuda, puesto que mi mamá había fallecido y después de un tiempo pude sacar un préstamo basado como digamos en que yo lo podía pagar luego por la herencia. Entonces eso también me ayudó muchísimo en la universidad. Era la plata estiradita, total. Se contaban las monedas porque no es fácil, sobre todo cuando uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo va a salir de la Universidad Nacional. Y además odontología, una carrera donde se piden muchas cosas, también tenían sus costos. Entonces por eso yo la plata la cuidaba muchísimo. Nunca me di un permiso a mí de nada, solo para la universidad. Ese préstamo, como les cuento, porque tenía una herencia a futuro que podría ser importante para poder pagar el estudio. Banca del Parque Radio. A este momento nos preguntamos si nosotros en algún momento hemos tenido alguna dificultad y cómo la hemos enfrentado. Pero bueno, no me adelanto porque es el momento de la tarea. ¿Qué tarea le quieres dejar a los oyentes? Exactamente, la tarea es: hice lo suficiente en mi época o ahora podré hacer lo suficiente para estudiar. Yo siempre pienso que el estudio es lo mejor que puede hacer una persona, lo mejor en la vida, porque puede trabajar, puede ganarse su dinerito. Las mujeres que me están escuchando, les digo yo que así sea con una artesanía, una costura, un tejido, una comida, cualquier cosa nos ayuda para tener cierta independencia económica, mientras que logramos tener la verdadera independencia, que es lo que nos va a dar, según mi punto de vista, la libertad. Gracias, Yoli, por sentarte en esta banca y seguirnos acompañando con esta historia de vida maravillosa. Gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando, mujeres, hombres, todos. Yo me siento muy emocionada de poder compartir esta experiencia que creo que puede ser enriquecedora para ustedes también. Gracias. Así es, totalmente, siempre. Y de nuevo,
Enviamos un saludo a los colombianos que se encuentren en distintas partes del mundo, pero no solamente a los colombianos, sino al migrante, a la migrante que se encuentra fuera de sus tierras, fuera del lugar donde la vio o le vio crecer. Así que le enviamos un saludo y esperamos que si usted está pasando un mal momento, todo es temporal. Le enviamos muy buenas energías, un abrazo y gracias por escucharnos. Recuerde que si quiere escuchar y si quieren escuchar nuestra emisora en vivo y en directo, puede ser en www.bancadelparque.com y también escuchar los otros podcasts que son bastantes, están en iVoox, superan los 7,000 y hay de todo tipo de temas interesantísimos para aprender, para reconocernos, para sentarse en esta banca y también dialogar de lo que está pasando en el país y muy probablemente también saber de la vida del otro. Recuerden que en la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.